no es la acción del gobierno, no es la acción de mi gobierno o la de Peña o la de López Obrador. Es la falta de Estado fuerte, superior a todas las bandas, que ponga el orden y ponga la ley, y el choque de estas bandas por mismo territorio, lo que genera la espiral de homicidios que ciertamente coincide con mi gobierno, lo reconozco, pero no hay la relación de causa-efecto no es así, no es porque hayamos intervenido que se genera la violencia. La violencia se genera por este cambio económico y criminal en el comportamiento de las organizaciones y sigue actualmente creciendo a grado tal de que los homicidios son el doble de lo que había al final de mi administración. Por eso es tan importante combatir a los criminales, construir instituciones, reconstruir el tejido social. Hablando de esto, usted sabe que aquí recibimos muchas opiniones del teleauditorio. Este noticiero se finca mucho en lo que ellos nos piden y el 90% de los mensajes que nos llegan es que le preguntemos a Felipe Calderón sobre Genaro García Luna. ¿Qué sabía Felipe Calderón sobre Genaro García Luna, su secretario de Seguridad, ahora detenido en Estados Unidos por vínculos, aparentes vínculos con el narcotráfico? Porque muchos consideran como poco creíble que el presidente no estuviera enterado de algún nexo. Lo entiendo perfectamente, pero también en el libro describo las circunstancias y las razones que me llevaron a escoger no solo al equipo de seguridad, sino a todo el gabinete. Y de hecho el libro se termina de escribir antes de que ocurra esa captura. De hecho, Genaro García Luna, como Medina Mora y otros, eran personal, secretarios o directores que tenían una carrera acreditada en la administración pública en materia de seguridad. Genaro García Luna era director de la AFI, Medina Mora estaba en Secretaría de Seguridad Pública, Cabeza de Vaca era procurador, y la verdad tenían acreditada ese trabajo, además en su propia formación en dependencias federales. Incluso el propio Genaro García Luna venía del CISEN, donde están quizá los elementos de control más rigurosos de la administración pública, elementos de control que además implementamos a nivel nacional, como es el polígrafo, el control de confianza, la serie de exámenes para evaluar a una persona, etcétera, ¿no? La interlocución de él, como todo el equipo de seguridad, era no solo con agencias mexicanas, sino como internacionales, y no había elementos que tuvieran fundamento, es decir, que tuvieran evidencia. Había rumores de todos, había mucha tensión entre las dependencias, pero la interacción de su secretaría, como la de Marina, como la del Ejército, como la de la PGR, era continua, con dependencias americanas, era eficaz en la persecución de los criminales, y más allá de uno u otro personaje, no cabe duda que en mi gobierno fue cuando más contundentemente se combatió al crimen organizado y a todas las organizaciones. Con estos antecedentes, presidente, ¿le costaría trabajo a usted comprender esa situación? ¿Le costaría trabajo pensar que Genaro García Luna se cambió al bando de los delincuentes? Pues mira, la verdad es que con la información que entonces yo tenía, no tenía esa percepción, al contrario. Sin embargo, bueno, veremos que salga de ese juicio, que sea un juicio justo, y pues ya cuando haya evidencias que se den a conocer, no se han dado a conocer aún, pues podremos formarnos otro juicio, pero con la información que entonces tenía Carlos, definitivamente esa es la razón por la cual estuvo operando en mi gobierno junto con otros secretarios, ¿no? Es que lo que muchos piensan es que Genaro García Luna va a revelar secretos y va a también a ligar a Felipe Calderón con grupos de la delincuencia organizada. Se comenta mucho eso, se lo pregunto porque se habla mucho en las redes sociales de ese tema. Absolutamente, pues no tengo absolutamente nada que ocultar, al contrario. Podrán criticarme por haber ido con todo en contra de los criminales. De hecho, eso me han acusado y criticado años y años. Sí fui un presidente que combatió con todo el crimen organizado y lo volvería a hacer, por supuesto, porque sé que es lo que hace falta en México. Un gobierno que ponga orden, que proteja a la sociedad, que se la juegue, incluso a riesgo de propia vida, en contra de esos grupos criminales, de todos, de los Zetas, de los de Sinaloa, de los Templarios, del Cártel Jalisco, de todos. Contra todos a todos atacamos y de todos capturamos cabecillas, incluido del Cártel de Sinaloa. Así que podrán criticarme por eso, podrá hacer controversia acerca de mi estrategia de seguridad, pero categóricamente afirmo, fui un presidente y soy un mexicano comprometido con la gente, que tengo un absoluto compromiso con la honestidad. Y podrán criticarme lo que sea en esta materia de seguridad. Yo creo que esa era la ruta correcta, cosas que podían haberse corregido, pero nada hay que temer respecto de ese tema.
Presidente, este libro, estas 500 páginas son también parte de lo que podría ser México Libre a partir de ahora, es decir, es una postura ante la sociedad de lo que ocurrió previamente durante su administración para empezar pues de cero. No es propiamente un libro ni de México Libre ni de García Luna, es un libro sobre mis decisiones, pero sí hay algo, Claudia, en la que explico desde el primer capítulo cómo concibo yo la política como deber. Así lo aprendí de mi padre cuando nos tocó trabajar en la oposición en tiempos oscuros de autoritarismo. Hago un examen también de la situación actual del país, me preocupa la situación económica, la situación de seguridad, me preocupa la situación ambiental, desde luego, donde México tiene un retroceso terrible, y me preocupa la formación de un nuevo autoritarismo presidencial. Y lo que esbozo, sin sugerir yo un camino electoral, es que se requiere la participación ciudadana en la vida pública de México, en las elecciones, para poder cambiar pacífica, legalmente el rumbo del país, y en ese sentido se enmarca la labor que estamos haciendo de México Libre. Pero es un libro que yo tenía pensado hacer explicando estas decisiones difíciles, capítulos importantes también de mi vida en el gobierno y en mi participación política, que fue formando a lo largo, debo decir, de varios años, y este es el resultado que ha sido por lo pronto del interés de muchos lectores. Sí, finalmente, presidente, a juzgar por lo que alcancé a leer del libro, no lo leí completo, pero lo leí lo suficiente, usted retrata ahí una gestión muy exitosa. Y yo me pregunto, si la gestión fue así, ¿por qué perdió el PAN la elección de 2012? También lo explico en el libro, Carlos. Te va a gustar, vas a ver si le dedicas poco a poquito. Pero yo creo que hay muchas cosas, desde luego fallamos todos ahí. Pero yo cuando terminé la gestión de presidente de la República tenía 68% de aprobación. Quiere decir que si el PAN, por ejemplo, hubiera podido capturar al menos la mitad de la aprobación del gobierno, quizá hubiera competido para ganar las elecciones. Lo que creo, entre otras cosas, es que el diseño de la estrategia electoral creo que no fue la más correcta. En general, muy brevemente, la primera decisión que tomas en una campaña electoral es tu mensaje va a ser de cambio o de continuidad. Siendo un partido gobernante, el incumbent, como dicen los gringos, tu propuesta es y con alta aprobación popular, tu propuesta es de continuidad, pero la estrategia que se escogió finalmente ahí en Acción Nacional fue de cambio. De hecho, el mensaje, recuerdas, el lema de la candidata era diferente. Sus mensajes eran que iban a gobernar de manera diferente, que iban a tener una propuesta de ayuda y de empleo de manera diferente, una política de seguridad de manera diferente, todo diferente. Entonces había 4 propuestas de cambio en la elección del 2012, la del presidente Peña Nieto, muy atractiva por su desempeño en el Estado de México, luego hubo una gran decepción por razones pues conocidas, la de López Obrador, que también era una propuesta de cambio, la de Cuadri, que era una propuesta de cambio, y la de la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, que también era de cambio. La verdad es que no hubo una propuesta que hiciera esta sinergia entre un gobierno con apoyo y una candidatura o una campaña que refrendara la continuidad, por muy difícil que pareciera. Yo creo que ese fue un factor que pesó mucho en la elección del 2012. Y también candidaturas, el PRI había generado una expectativa enorme de que sí sabían hacer las cosas, de que eran muy buenos, de que quién sabe qué. Creo que la decepción luego que generaría ese gobierno está entre las razones que trajo a la presidencia de la República al licenciado López Obrador, pero ahí detallo y otros factores que creo, en mi juicio, vale la pena valorar, que también están entre las decisiones difíciles que el gobierno o yo personalmente tomé, aunque la decisión de la candidatura no era una cuestión, afortunadamente, del presidente, era una elección democrática en el PAN, cosa que se canceló, por cierto, la democracia interna en el PAN, pero bueno, ya hablaremos de otros temas. Ya lo platicaremos, porque ya sabe que el tiempo en televisión pues se consume muy rápido. Gracias, expresidente Felipe Calderón, por esta conversación, y ya le diremos cuando terminemos de leer las 500 páginas. Gracias.